tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, que pues como ustedes bien saben, semanalmente y a veces no tan semanalmente, tratamos de estar con ustedes para poder hacer una reflexión histórica, una reflexión acerca de aquellas cosas que influyen en nuestra vida y que nos ayudan a desarrollar. Y bueno, para iniciar este día, quiero agradecer su comprensión por haberme escuchado en la edición anterior, en la transmisión anterior, cuando recordaba yo a mi profesor Raymond Bube y agradecía y bueno, mostraba a ustedes algunas de las cosas por las cuales yo me había ligado con él. Y en verdad fue para mí muy grato y recibir algunas muestras de su comprensión, pero siempre va a ser muy grato recibir el apoyo de todos ustedes por este momento. Y bueno, qué pena que haya visto muy poquita gente el episodio hasta este momento, pero yo espero que pronto tengamos elementos más que suficientes para que nos enamoremos más de la historia. Y esa es una de las cosas que no platiqué, pero que ahora me interesa comentar con ustedes, es ese enamoramiento que tiene que surgir entre la historia y el historiador, precisamente para que se pueda desarrollar la actividad como histórico o como historiador, que es bien importante. Si no hay ese amor, si no hay esa pasión, si no hay esa comprensión de lo que está pasando, difícilmente podemos nosotros involucrarnos en una condición de historiadores. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por una razón muy sencilla. Se supone que los seguidores, las personas que vemos un programa de historia a través de estos medios electrónicos o que leemos un libro de historia, es porque amamos la historia, es porque nos gusta la historia. Pero lamentablemente en las escuelas elementales, incluso a nivel preparatoria, a nivel profesional medio, la enseñanza de la historia deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque se limita, se circunscribe a un catálogo de fechas y a un catálogo de nombres. Y déjenme decirles, amigos, que las fechas y los nombres están más allá de las cosas. Lo verdaderamente valioso no es eso, sino lo que está oculto entre esos momentos. ¿Es importante conocer el nombre de un personaje histórico? Claro que sí. ¿Es importante conocer la fecha de un acontecimiento histórico? Claro que sí. Pero lo más importante es poder entender qué es lo que motiva la adopción de ciertas actitudes o qué es lo que hace que surjan determinados eventos. Y para muestra un botón, estamos en el año 2026 y este año se está conmemorando un siglo del estallido de la Revolución Cristera. ¿Y qué es lo que yo tengo que ver en la Revolución Cristera para que me atraiga, para que me haga, para que me invite a reflexionar acerca de ella? Pues yo pensaría que lo más importante sería conocer los antecedentes. ¿En qué momento verdaderamente se empieza a gestar el conflicto entre la Iglesia y el Estado, o entre el gobierno y algunos segmentos de la población mexicana, y por qué se dan hasta 1926 y no se dieron desde antes? Déjenme decirles que desde mi perspectiva, y esto fue algo que precisamente hubo la necesidad de dialogarlo a mucha profundidad con el profesor Ube para poder entender algunas cosas. Una de las cosas importantes es en qué momento se sientan las bases para que pueda haber un estallido de la naturaleza del que se dio a partir de 1926. Y bueno, la respuesta es muy simple.
Eso se da con mucha claridad durante todo el periodo de los debates del constituyente de 1916 a 1917. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se construyó la constitución vigente, que es la de 1917, que todavía sigue vigente, por supuesto con muchas reformas, cuando se construyó esta constitución fue cuando se sentaron las bases para el conflicto que estalló en el año del 2026. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del diario de los debates se estuvieron discutiendo algunos elementos culturales que afectaban directamente a gran parte de la población mexicana, particularmente de la zona donde hubo una respuesta más virulenta en contra de las autoridades mexicanas, fue donde se sintieron más afectados. Y para eso hubo necesidad de hacer una reflexión, de hacer un análisis, de hacer una investigación que tiene que ver precisamente con la construcción de la identidad de la gente que vive en los Altos de Jalisco. Esto es un documento, es el producto de una investigación donde yo establezco que hay tres elementos claves en la formación de la identidad del alteño, que son la relación que tiene con la tierra, la relación que tiene con la familia y la relación que tiene con la religión. O sea, tierra, familia y religiosidad en los Altos de Jalisco, la construcción de una identidad entre 1880 y 1940. Y en 1917, 1916, fines de 1916, principios de 1917, se construyen las ideas a las que se oponen los salteños, ¿sí? Porque forman parte de su entorno cultural. Y, por ejemplo, voy a poner un botón. El artículo tercero constitucional establece la laicitud de la educación, establece quién debe de enseñar y es evidente que prohíbe en su construcción original que haya una participación de la iglesia dentro de la formación de los niños mexicanos. Y a esto responden con cierta virulencia los padres de familia por una razón muy natural. A ellos, tradicionalmente, en su marco religioso, les han enseñado que la obligación de la formación de los hijos es única y exclusivamente de parte de los padres de familia. Entonces, si al padre de familia llegan y le dicen, ¿sabes qué? El gobierno va a formar a tus hijos, el padre de familia le va a decir, no, yo no lo permito porque Dios me lo prohíbe, porque es mi derecho y es mi obligación que yo sea el que tenga que formar a mis hijos. Yo no voy a dejar la conciencia de mis hijos en las manos de ningún sector del gobierno. Y hazle como quieras. Y eso fue en 1917. Eso empezó en 1917. Otro evento que también empieza en esa época, en 1917, es lo que originalmente se conocía con el nombre del artículo 130 y que finalmente fue el 129 constitucional de la Constitución de 1917. ¿Qué establecía? Establecía que la iglesia no debería de tener propiedades y que no tenía que tener lugares para la formación de sacerdotes. Obviamente, cuando esto se da a conocer, y déjenme decirles que se da a conocer inmediatamente porque los periódicos estaban al pendiente de lo que se estaba discutiendo, no como ahora, ¿sí? Se estaba discutiendo precisamente eliminar de todo proceso formativo a los jóvenes a la religión. Y ahí es donde los padres de familia dicen, bueno, si el único aliado que yo tengo es la religión para formar a mis hijos,
Y el gobierno está dejando fuera, me está dejando fuera a mí, y está dejando fuera a la iglesia, a la jerarquía, ¿sí? A la religión. Entonces, menos voy a permitir que formen a mis hijos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues una serie de actividades, una serie de cosas que luego, desde luego, propician que haya una ruptura entre entre el gobierno, ¿sí? Los grupos afectos al gobierno y los que no lo eran tanto. Pero luego viene otro elemento. Ya hablé de iglesia, ya hablé de religión, ya hablé un poquito de familia y ahora voy a hablar de tierra. El artículo 27 constitucional, en su diario de los debates, nos arroja después de una discusión que no puede haber propiedades en dimensiones mayores, lo voy a poner así de esa manera, nada más mayores, y que cuando los predios, los ranchos, las propiedades rebasen un cierto límite, entonces los excedentes se tienen que ser repartidos entre la población. Pero ¿qué es lo que piensa la gente acerca de la propiedad? La gente piensa acerca de la propiedad que los bienes materiales son un don de Dios y que esos dones que Dios les ha dado se deben de dividir, sí, pero entre la misma familia y a partir de lo que se conoce con el nombre de testamento y cuando el padre de familia fallezca. Y si la familia es la que tiene la obligación de repartir y el derecho de repartir, ¿quién es el gobierno para estar repartiendo las tierras que nos dio Dios? Y tampoco están de acuerdo con ese presupuesto. Entonces, tierra, familia, religión, eso permite, ¿sí?, que empiece a haber una diferencia con el gobierno cuando apenas se está escribiendo la Constitución de 1916 a 1917. Porque empezó a construirse desde fines del 96, del 16, y es promulgada hasta el 5 de febrero. Recientemente se celebró, se conmemoró su promulgación, ¿sí? Se promulga hasta el 5 de febrero de 1917. Entonces, el conflicto no empieza en 1926. El conflicto se empieza a gestar desde antes. Pero da la casualidad de que todos los acontecimientos históricos son de largo aliento. O sea, no se producen de la noche a la mañana. Se van construyendo poco a poco. Es igual que un hijo. El hijo no nace siendo adulto. El hijo nace siendo un bebito, un bebé, un niño recién nacido. Y poco a poco se le va formando. Y se le forma físicamente y se le forma el carácter y se le forman actitudes y se le forma culturalmente. Y eso trasciende y llega en la familia y cuando se presenta una dificultad, lo primero que argumenta el ciudadano es precisamente ese marco teórico, ese marco cultural, todas esas ideas que vienen desde que él estaba como niño en su casa. Entonces, cuando llega el conflicto, cuando se empiezan a escuchar los primeros tiros, cuando empiezan a caer los primeros muertos, lo voy a decir de una manera cruda quizá, pero históricamente eso es. En el momento que algunas personas son desvividas por el fragor de la batalla, en ese momento automáticamente no es el elemento de ahí el que está propiciando que se levanten en armas, sino es todo el proceso cultural, todas las ideas que han venido trayendo, todas las cosas que han venido aprendiendo y que les obligan a defender su propia cultura, su propia identidad, sus propias creencias ante cualquier posibilidad que las ponga en riesgo.
Entonces, para entender un fenómeno de esos, no basta conocer las fechas, hay que conocer un poquito más. Y para poder entender cómo se van construyendo, pues hay que tratar de adentrarse precisamente en los vericuetos de la historia. Y para eso estamos aquí. Cuando estamos analizando un acontecimiento histórico, bueno, estamos tratando de darle a usted, amigo, amiga, elementos que le permitan pensar un poquito más la historia, que la cuestionen la historia. La historia no se produce de la noche a la mañana, sigue un proceso. Y ese proceso es el que nos debe interesar. Yo por aquí lo dejo, pero voy a seguir tratando acontecimientos históricos con esa perspectiva y créanlo, esto fue lo que enriqueció mi charla durante tanto tiempo con el profesor Buber. Y él fue el que me enseñó a pensar que no basta con ver nada más un solo elemento, sino hay que ver todos aquellos elementos que constituyen al ser humano. Como persona, bueno, todos tenemos hígado, riñones, estómago, corazón, pulmones, pies, etcétera, ¿sí? Y todos esos elementos nos constituyen como seres humanos, pero también como gente que pensamos. Hay muchas ideas que se van construyendo y que forman parte de nuestra propia esencia. Amigos, ya para despedirme no me resta más que invitarlos a que sigamos luchando por defender nuestras libertades, a que construyamos una piedrita azul por ahí en algún lugar para que nosotros podamos defender lo que es nuestro. Y a ustedes, pues los invito también, amigos, a que le den like, a que lo compartan este video, a que nos ayuden para seguir creciendo, a que nos permitan transmitir este conocimiento a muchas personas más. Y no me resta más que invitarlos también a que nos sigan por YouTube, por TikTok y por Spotify. Y ahí, bueno, estaremos siempre en contacto con ustedes. Y por último, pues no me resta más que decirles y desearles que tengan ustedes un excelente tiempo todo el tiempo.